Bueno, creo que lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos qué queremos con este proyecto. Y estudiar. Es un proyecto pedagógico del ISEP. Y en este caso, y como nos gusta decirlo, lo que ponemos sobre la mesa es la cuestión de la formación docente en Córdoba. Desde una perspectiva sociohistórica que nos permite inscribir y comprender los problemas y los desafíos que hoy afrontamos en un proceso, en un devenir. También desde la pluralidad de voces, ¿no? Y de lenguajes, docentes de la provincia, historiadores, imágenes de archivo, entrevistas, todo eso nos habla de lo que nos pasó, pero también de lo que nos pasa hoy. En ese hilado, en ese tejido que descubrimos, encontramos algunas notas, algunas huellas. Y también para reconocer un poco la herencia recibida, ¿no? Un modo de rendir homenaje a quienes forjaron un legado con el que hoy contamos. También tomar distancia. Tomar distancia. Incluso abandonar, nombrar aquello que ya no nos habla en este tiempo. Podemos hacer un recorrido por la provincia y a través de un lenguaje audiovisual traer diferentes geografías y voces locales. Me gusta eso. Creo que tendríamos que rastrear un itinerario que no va a ser lineal y que a través de las diferentes tonalidades de la provincia, con sus singularidades, nos va a permitir nutrir una historia que es común, pero que a su vez va a generar o va a entrar en diálogo con debates de otras partes o otras geografías de la provincia. Sí, creo que eso también rompe con las fronteras materiales para lo que queremos hacer, que es componer un dibujo que muestra que lo que está pasando acá en este punto geográfico se amarra o se desconecta de lo que pasa en otras geografías. El lenguaje audiovisual es muy sensible a ese relato coral que queremos construir. Entre las dos últimas décadas del siglo XIX y en las primeras del XX se produjo un proceso de fundación de escuelas normales en la provincia de Córdoba, escuelas que se desarrollan en contextos bastante diferentes, con proyectos pedagógicos y en contextos políticos, sociales, culturales, que tienen mucha riqueza para estudiarlos. En Córdoba, la primera escuela normal se instala, normal, nacional, dependiente del poder central, se instala en 1884, es la escuela que hoy conocemos como Alejandro Carbó. Unos años después, en 1888, se abre la escuela normal en Río Cuarto y en un periodo posterior se lleva adelante un nuevo proceso de creación y de expansión del normalismo en la provincia, asociado fundamentalmente a la creación de 4 escuelas normales en el territorio provincial. En 1909 se instala la escuela en la ciudad de Belleville, en 1910 en Villa Dolores, en 1912 en San Francisco y en 1917 en Cruz del Eje. Bueno, mirando aquí la distribución de las primeras escuelas normales, más aquellas que se van a instalar en Córdoba capital, ¿no? Pensar territorialmente esta distribución que posiblemente guarde algunas conexiones también con lo que fueron las áreas de poblamiento histórico y de ocupación de la misma provincia, ¿no? Una zona serrana que tuvo la primera ocupación de población hispánica
bueno, también podemos pensar en la ocupación indígena, ¿no? Y esta zona del llano, que va a tener una distribución más distanciada de las escuelas normales, o menos concentración en puntos estratégicos de la provincia, también ligado a la zona de llanura. Y pensado en el contexto de la fundación sobre fines del siglo XIX, también uno puede traer a colación esos contextos de transformación de los espacios regionales, y en este caso en la zona sur y sudeste los distintos avances del área de frontera en lo que sería el conflicto interétnico, y cómo esas líneas se van desplazando hasta que finalmente terminan prácticamente fuera de la provincia, ¿no? Muy en la antesada de lo que va a ser la instalación de estas escuelas normales también. El normalismo fue la estrategia principal que el Estado Nacional impulsó para la formación de docentes sobre la década de 1870 bajo la influencia de Domingo Faustino Sarmiento. En 1869 se fundó la primera escuela normal del país, en Paraná, y luego ese modelo intentó ser replicado en otros lugares. Por eso, en 1875, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, se dictó la ley que establecía que se debía formar una escuela normal de maestras en cada una de las capitales de la provincia. Las escuelas normales surgen en Francia y luego son tomados por otros lugares del mundo, donde la idea de la palabra normal hace referencia al método, al cómo enseñar. Esto es, el normalismo parte de la hipótesis de que maestro no se nace, maestro se hace, o sea que hay que concurrir a alguna institución, aprender el saber, a aplicar. Otra base del normalismo es que siempre tiene que haber una instancia teórica y una instancia práctica, que con la teoría solo no alcanza y con la práctica tampoco. Por esa cuestión, en las escuelas normales siempre hay por lo menos dos niveles educativos. Originalmente a nivel secundario y luego a nivel terciario, se llamaba el curso normal, donde se aprendía la teoría, y una escuela primaria o departamento de aplicación, donde se enseñaba la práctica. También, en muchos casos, se anexó originariamente un jardín de infantes. Esto es, las escuelas normales surgen como unidades académicas complejas y variadas, con distintos niveles educativos y con una buena cantidad de actividades que se llevan a cabo en ellas. El Estado Nacional decide hacerse cargo de la formación de maestros y maestras del país como una forma de poder controlar lo que estaba pasando en las provincias y en las escuelas provinciales. Las escuelas primarias, de acuerdo a la Constitución, dependían de las provincias, pero el Estado Nacional se va arengando el derecho a formar a los maestros y maestras que iban a ejercer en ellas. Esto es, el control nacional del sistema educativo avanza por la formación docentes y no tanto, al menos originariamente, por la formación de escuelas primarias. Recién en 1884 Córdoba abre su primera escuela normal nacional, justamente en un periodo cruzado por uno de los debates fundamentales de la época, que fue la tensión entre liberales y clericales. Allí la disputa central y la discusión que se sostenía tenía que ver con el lugar que iba a ocupar la Iglesia Católica y la religión católica en las escuelas públicas. En 1884 justamente está haciendo el debate de la Ley 1420, y si se iba a incluir entre los contenidos mínimos de la enseñanza de la religión. Este debate forma parte también de uno que cruza la formación docente, que tiene que ver con la enseñanza o no en las escuelas normales de la religión. Las escuelas normales nacionales no incluían entre los contenidos mínimos la enseñanza de la religión, lo cual sí ocurría en un antecedente que es importante destacar, que es la fundación en 1878 de una escuela normal provincial. Esta escuela normal provincial fue erigida por el gobierno de la provincia, asociado a la Sociedad de Beneficencia, que ocupaba un lugar muy importante entre las damas de la sociedad en ese periodo. El eje central por lo menos de Sarmiento, de la idea motora de Sarmiento, es para lograr la educación obligatoria y masiva era necesario formar docentes, que no había, y esos docentes tenían que adscribir por lo menos a ciertos principios del normalismo y ciertas ideas que luego van a quedar expresadas en ese debate de la Ley 1420 alrededor del currículum básico, el currículum mínimo que dice el artículo 6 de la Ley 1420, y la gran discusión que quedaba fuera de la educación religiosa, que quedó como alternativa fuera del horario escolar. O sea.
En 1877, durante la gobernación de Antonio del Viso, solicita a la Sociedad de Beneficencia que reúna un número considerable de alumnas para poder abrir esta escuela normal en la provincia. Unos meses después se dispone el establecimiento de esta institución con una particularidad, que es que tenía otro plan de estudios que el de las escuelas normales nacionales. Esta escuela funcionó durante 4 años y justamente al asumir Julio Argentino Roca como presidente de la Nación, se produce un cambio más favorable a esta posibilidad y luego de reiteradas resistencias a abrir en la provincia una escuela normal nacional, finalmente se produce la nacionalización, el cierre de la escuela normal provincial y la instalación de la escuela que hoy conocemos como Alejandro Carbó. La Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó fue fundada en 1884. Francis Armstrong había llegado al país en 1879 y estuvo a cargo desde 1884 hasta 1887. En la vicedirección fue nombrada Frances Wall, quien luego fue reemplazada por Jenny Howard. En ese momento Sarmiento trae maestras de Estados Unidos para que trabajen acá en el colegio. Y en el Carbó ese proceso de modernización, así como el debate de la 1420, va a estar cruzado por un problema central, que es si había que quitarle el monopolio educativo a la Iglesia Católica o no. Entonces va a haber una tensión muy fuerte entre la élite cordobesa, entre los sectores liberales y los católicos, ¿no? Centralmente. Ahí donde se va a empezar a tensionar la relación con el origen del colegio, ¿no? O sea, por un lado venía el proyecto modernizador, de aceptar a los inmigrantes y todo lo demás, y por el otro lado está el proyecto de conservar lo que había, o sea, que la Iglesia no pierda el monopolio de la educación. Se produce ahí, desde el inicio, una fuerte crítica de la sociedad hacia estas maestras por ser protestantes, por no ser católicas. Entonces hay acusaciones, hay amenazas de excomunión de las alumnas que se anoten al colegio, hay carteles que se ponían acá en el demonio, una fuerte campaña contra ellas. Cuentan en el Carbó que las maestras buscaron caminos de diálogo con la curia, mientras esperaban instrucciones de las autoridades nacionales. Luego de un largo debate que llegó a incluir la participación del presidente Julio Argentino Roca y la ruptura de las relaciones diplomáticas con el Vaticano, la escuela pudo comenzar sus actividades. Pero el camino fue tan conflictivo y la presión fue tan fuerte que son reemplazadas por maestras católicas. En 1886 se instala en la ciudad de Río Cuarto la Escuela Graduada Municipal, que va a ser el antecedente de la Escuela Normal Nacional de esa localidad, que va a tener una característica para diferenciar de la escuela de la capital, que va a ser mixta, es decir, ya no va a ser solamente para mujeres. Esa escuela va a estar dirigida por Sebastián Vera, que va a permanecer en el puesto de director hasta 1918. Sebastián Vera era un profesor egresado de la Escuela Normal de Paraná. El proyecto de escuela se comienza en 1881. Primeramente iba a ser una escuela de niñas que iba a estar dirigida por las Hermanas de la Caridad. En ese tiempo no había designación por puntaje docente, entonces los profesores y los maestros llegan por recomendaciones y en 1883
piden una recomendación a José María Torres de parte de Alejandro Roca, un profesor normalista, para dirigir la escuela graduada municipal. Llega Sebastián Vera con su hermana a dirigir la escuela. Tiene estos conceptos positivistas de que la educación le iba a traer luz a la ciudad, una educación positivista, evolucionista, educación de la ciencia. Esto de que su personalidad trasciende la escuela. Va a ser concejal, va a ser presidente del Consejo Deliberante, va a ser fundador del primer grupo de Boy Scout acá en Río Cuarto, también de la Mutual del Maestro. Bueno, es una figura importantísima y aparte la escuela va a ser como un núcleo cultural. Río Cuarto era en ese momento una ciudad clave del territorio provincial. Se había avanzado en lo que se llamaba el desplazamiento de la frontera con el Indio, la extensión de las líneas férreas, y eso implicaba también la ampliación de la frontera agrícola y la llegada de una fuerte oleada de inmigrantes. Esta escuela tiene la particularidad de ser en sus primeros tiempos municipal. El proyecto fue de la municipalidad, el jefe político era Alejandro Roca. Alejandro Roca y Julio Argentino Roca estuvieron muy presentes en la trayectoria de lo que va a ser Sebastián Vera en esta escuela, tanto como donación de libros, partidas presupuestarias, también en lo conflictivo. Las donaciones, si bien eran a nivel nacional, como para todas las instituciones, esta biblioteca tenía como una particularidad, porque Alejandro Roca era ciudadano acá y su hermano fue en un momento presidente de la nación, entonces era como que había una partida especial para esta biblioteca. Unas décadas más tarde, el gobierno de la provincia inicia un nuevo proceso de creación de escuelas normales para dar respuesta a la necesidad de formar docentes, en esta oportunidad con la creación de 2 escuelas normales provinciales. Por un lado, en 1906 se funda la Escuela Normal Provincial para formar maestras, la Escuela Alberdi, y unos años más tarde la Escuela Olmos, una escuela formadora de maestros varones. Al mismo tiempo se produce también un proceso de expansión en otras localidades del territorio provincial. En 1909 se funda la Escuela Normal Nacional de Belleville y en 1912 la de San Francisco. Viajamos a Belleville y Susana nos cuenta que el 15 de mayo de 1909 empieza a funcionar la Escuela Normal Mixta de Belleville, con el objetivo expreso de formar maestros y maestras de nivel primario. Y Belleville es un privilegiado porque un señor Juan Roldán, lo que pasa que no conozco realmente si es su prima. Bouquet Roldán era la esposa del presidente, la escuela se llama José Figueroa Alcorta en su honor. Por ahí comentan los parientes que han quedado que el doctor Figueroa Alcorta le dijo, bueno, esto es lo último que me pedís para ese pueblo, cuando le pidió la creación de la escuela normal. Josefa Bouquet Roldán, esposa del entonces presidente Dr. Figueroa Alcorta, era oriunda de San Jerónimo, nombre original de Belleville. En esos meses, Josefa ya había logrado que se creara la Escuela Normal Nacional 33 y un juzgado federal. De esta forma se continuaba ampliando la cobertura en otras zonas de la provincia en concordancia con su proceso de expansión demográfica. La fundación de la escuela se confunde también con la fundación de la ciudad de San Francisco. La ciudad de San Francisco fue fundada el 9 de septiembre de 1886.
En ese momento era un poblado que no llegaba a las 5.000, 6.000 personas, formaba parte de la Pampa húmeda, la mayor parte de las personas eran inmigrantes, en su mayoría italianos y españoles, que vinieron a buscar evidentemente un futuro mejor para su familia. Las escuelas que habían eran solamente una, la escuela primaria, escuela secundaria no había, por lo cual los primeros pobladores no tenían acceso al nivel secundario y tenían que mandar, los que querían, tenían que mandar a sus hijos a Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires. Así fue como a comienzos del siglo XX un grupo de personas, principalmente un periodista, Belén Cabrera, comenzó a bregar desde su periódico la necesidad de que San Francisco cuente con una escuela de nivel secundario. Ese pedido de este periodista llegó a un diputado de la Nación, el doctor Jerónimo del Barco, que después también va a desarrollar una carrera muy importante dentro de la provincia de Córdoba, y fue el diputado Jerónimo del Barco el que tomó la iniciativa de este periodista y decidió bregar por este proyecto de convertir y de fundar una ciudad en la ciudad de San Francisco, una escuela normal. Y bueno, los orígenes de la escuela normal fueron muy humildes. El primitivo edificio está ubicado frente a la plaza central, frente a la catedral. Es un edificio muy precario, muy simple. Eran 112 alumnos, la mayor parte eran extranjeros. El primer director que tuvimos fue don Pascual Bailón Sosa, quien era oriundo de la provincia de San Luis, había estudiado en la misma escuela donde había enseñado, dando sus primeros pasos Domingo Faustino Sarmiento. Y bueno, bregaba para que la gente se anotara en la escuela normal. Y la gente no se anotaba en la escuela normal porque estaba mal considerada la escuela pública. Prefería mandar a sus hijos a maestros particulares. La reticencia a los primeros pobladores a mandar a sus hijas a la escuela normal es que sus hijas tenían que compartir el banco con varones, con lo cual no estaba bien visto que en un mismo lugar las señoritas estuvieran compartiendo lugar con los varones. Así que don Pascual Bailón Sosa tuvo que contar con la apatía de todos los pobladores, la mayor parte de los pobladores de la ciudad de San Francisco. Tuvo que ir casa por casa para tratar de convencer a estos primeros pobladores de mandar a sus hijos a la escuela normal. Y es importante también destacarlo que comenzó muy humilde, pero ahí evidentemente fue creciendo como institución. Comenzó a funcionar un 26 de agosto de 1912 a las 8:30 horas, ¿sí? Con 141 alumnos en el departamento de aplicación y 15 alumnos en la escuela normal, o sea, en el colegio secundario. Esto es importante tenerlo en cuenta porque los orígenes humildes de la escuela también se confunden con la ciudad de San Francisco, porque en 1912 San Francisco no era ciudad. Tenemos que esperar hasta el año 1916. Y esto es muy importante porque en ese momento los maestros que estaban aquí en la ciudad de San Francisco en realidad no eran maestros, sino que eran personas que por propia voluntad, por interés económico, interés pedagógico, enseñaban a los alumnos de nivel primario y nivel secundario. Por eso fue muy importante el establecimiento de la escuela normal. La escuela normal, que por la situación en que está ubicada la ciudad de San Francisco, es estratégica, porque los primeros títulos que se dieron abarcó todo el este cordobés y el oeste santafesino. Estamos hablando de casi todo el departamento San Justo y gran parte del departamento castellano de la provincia de Santa Fe. En 1905 se sancionó la llamada Ley Laínez, número 4874, que habilitaba al Estado Nacional a fundar escuelas primarias en aquellas provincias que lo solicitaran. De esta forma, el Estado Nacional lograba avanzar un paso más en el control total del sistema educativo argentino, porque las escuelas primarias hasta entonces solo podían depender de las provincias de acuerdo a lo establecido por la Constitución Nacional. Las escuelas Laínez, dependientes de la Nación, se regían por la Ley 1420, pero por el artículo 12 de la Ley 1420, que implicaba un currículum más acotado y que solo se limitaban originariamente a durar 4 grados. De esta forma se terminó estableciendo en las provincias un doble sistema de escuelas públicas, las que dependían de la Nación, de la Ley Laínez y regidas por la Ley 1420, y las que dependían de las leyes provinciales. Esto hacía diferencias importantes, había diferencias curriculares, por ejemplo, en algunas provincias se enseñaban religión y en las que se regían por las escuelas nacionales no, había diferencias de salarios docentes, había diferencias de formas de ingreso, había diferencias administrativas. Por otra parte, la Ley Laínez fue un gran estímulo a la formación docente, ya que hubo una enorme cantidad de nuevos puestos de trabajo. El Estado Nacional respondió creando escuelas normales específicas, llamadas escuelas normales rurales, que iban a ocuparse de formar los maestros para las escuelas Laínez, que, como decíamos antes, eran de menor duración que las otras.
La condición rural de estas instituciones no pasaba tanto por los contenidos, por su currículum, sino por el lugar donde estaban destinados, su menor duración y sobre todo que los maestros y maestras que ahí se formaban iban a trabajar en el espacio rural. Las escuelas normales rurales que empezaron a fundarse por todo el país fueron mayoritariamente mixtas, aunque sobre todo en los primeros años la mayoría de su población que existía eran varones. Viajamos a Villa Dolores, ubicado al oeste provincial, una localidad casi de frontera con las provincias de San Luis y La Rioja. La escuela normal fue fundada el 17 de enero de 1910. Estaba hace unos años el decreto de fundación y era una escuela normal, rural, mixta, que obedecía a la necesidad de tener maestros formados para una Argentina heterogénea que se estaba conformando en los inicios del siglo XX. Y tenía que ver con la ruralidad también por la zona, o sea, la zona de influencia de Tras la Sierra, hasta el nombre nos marca, estábamos detrás de Tras la Sierra. Y la zona de influencia era, bueno, Villa Dolores, la parte norte de San Luis, La Rioja también. Y entonces ese fue el sentido de formar maestros que, no sé si la palabra es esa, pero que inundaran todas las zonas rurales. Y mucha gente egresada la llamaba la escuela decana porque era, y no sé si hago bien en hablar en tiempo pasado, pero era importante, tenía un peso cultural importante. Los presidentes venían a la escuela normal. Era considerada como el faro de Tras la Sierra. Hubo gente egresada notable, escritores, médicos. Entonces, tal vez por eso el nombre de un poco la decana. Estudiar en el normal tenía como un peso. Esta expansión continuó con una escuela de preceptores en Cruz del Eje. Esta escuela contaba con un programa similar al resto de las escuelas normales, pero con adaptaciones regionales. En los documentos se observa que se sumaron al currículum granja, carpintería y herrería. Cruz del Eje en el 18, de acuerdo a la historia de algunos cruzdelejos, había un núcleo, generalmente un núcleo económico, está donde estaba la municipalidad. Y después el núcleo económico pasa a lo que nosotros llamamos el centro de Cruz del Eje, que está en otra punta, en la zona norte, que coincidió con la creación o con la llegada del ferrocarril a Cruz del Eje. Más que la llegada del ferrocarril y la instalación de los talleres. Entonces toda la parte económica pasó a la otra punta. Y la escuela normal, el edificio de la escuela normal, quedó al medio, entre la zona histórica más vieja, donde está la municipalidad, y la zona económica, que estaba en la otra punta. Cuando se instalan los ferrocarriles, sí hay dos hechos ahí importantes. Una es la instalación de los ferrocarriles y también la otra es la construcción del dique. En la del ferrocarril sí hay una inmigración, especialmente de obreros y de obreros especializados. Los obreros especializados generalmente eran venidos de Europa, o de Inglaterra o de Alemania. Y los obreros de base son del pueblo de acá, de la región. La escuela normal empezó en 1918, funcionó donde nosotros en Cruz del Eje decimos que es
es en la escuela técnica, 2 cuadras más hacia el centro, donde ahora está la policía. Ahí funcionó la escuela normal en sus orígenes. Y después el Estado Nacional compró este terreno. Sí, la escuela tuvo distintos nombres, aparte van los nombres a veces con las características de cómo se ha ido formando los docentes. La escuela normal, la primera promoción de la escuela normal del 18, tiene un solo año de formación. Y después pasó en el 20 más o menos a la formación de maestros en tercer año de secundario. Había alguna materia antes, en la de 40, por ahí nos fijamos en algunos libros de historia, de promoción, de los libros de acta de los dos, que había una materia que se llamaba materia de las buenas costumbres y la buena mesa. ¿Ah? Y se veía todavía algunos registros ahí todavía de que cómo se les enseñaba a las maestras a vestirse. Una cartografía de la formación docente en Córdoba, que nos deja entrever la complejidad del mapa que nadie digitó del todo, aunque un poco sí, y se fue tejiendo también a partir de los distintos actores. Es en ese escenario, en ese suelo, en el que irrumpieron los raros peinados nuevos y también se fueron acomodando en el tiempo, en el que hoy trabajamos y en el que hoy nos preguntamos por la enseñanza. Sí, también por la modalidad combinada, por los artefactos, las tecnologías, las interacciones, pero también me parece súper importante los saberes, el currículum de la formación docente y los nuevos entornos sociotécnicos. En este capítulo dedicado al normalismo en Córdoba, nos encontramos con una cartografía marcada por el trazado geográfico del territorio provincial. Las primeras escuelas normales se ubican entre las Salinas Grandes y las Sierras, pasando por Tras la Sierra y llegando hasta la Pampa Húmeda. Allí se levantan edificios majestuosos que abrieron camino para muchos maestros y maestras. Francis Armstrong, Jenny Howard, Sebastián Vera, Josefa Buquet Roldán y tantos otros hombres y mujeres que formaron parte importante en la provincia de Córdoba del proyecto normalista. La materialidad imponente de las escuelas normales que sobreviven en los diferentes rincones de nuestra provincia invita a reconocer la apuesta política que en el momento fundacional hicieron los estados, el nacional, el provincial y también la comunidad educativa a la formación de maestras y maestros. Frente a los nuevos debates, se reedita este desafío. Elegimos dejar atrás las marcas de una cultura dominante que se pueden ver como un relato único. Advertimos también las marcas de una tensión en un comienzo entre el Estado provincial y el Estado nacional, entre el sector público y el sector privado. En el devenir, retomamos y resignificamos algunos de los principios pedagógicos del normalismo. La preocupación por los saberes teóricos y prácticos en la formación docente, la responsabilidad institucional de una escuela comprometida con la construcción de lo común, la ampliación de horizontes culturales, la inclusión social. Reivindicamos también la apuesta sarmientina a la educación pública, a la educación popular. Sin embargo, reconocemos que a poco de ganar terreno, el normalismo tendrá que enfrentar duras críticas. Y con ello tenemos la posibilidad de poner sobre la mesa nuevos debates.